Con 54 qubits, abrieron una molécula y pudieron medirla aquí, observándola en Silicon Valley o donde sea que esto esté. Y luego abrieron la misma. Apareció en Londres. Y verificaron que los cambios que hicieron en Silicon Valley estaban ocurriendo con la misma molécula y estaba sucediendo al mismo tiempo en otro lugar. Un experimento reciente de computación cuántica puede haber proporcionado la primera evidencia real de un cambiador de universo paralelo. El descubrimiento ha dejado a los científicos atónitos, y si se confirma, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. Durante décadas, los físicos han especulado sobre la existencia de universos paralelos, realidades ocultas que se ramifican de la nuestra, gobernadas por las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Pero, hasta ahora, esta idea ha permanecido en gran medida teórica. Eso puede que ya no sea el caso. Un nuevo experimento cuántico ha registrado algo nunca antes visto. Una anomalía tan extraña que algunos investigadores creen que podría ser el primer signo tangible de información cruzando entre dimensiones. ¿Podría ser este el avance que finalmente pruebe la existencia de universos paralelos? ¿Qué significa esto para la ciencia, para la realidad misma e incluso para la forma en que experimentamos el tiempo? Antes de revelar exactamente qué se descubrió, primero entendamos por qué la computación cuántica es tan importante. ¿Podría ser la clave para desbloquear los universos paralelos? La mecánica cuántica ha insinuado durante mucho tiempo la posibilidad de universos paralelos, y la computación cuántica podría ser la herramienta que finalmente descubra la verdad. En el corazón de esta idea está la interpretación de los muchos mundos, una teoría alucinante que sugiere que cada evento cuántico crea múltiples realidades. Según esta visión, cada vez que se mide una partícula, el universo se divide, creando innumerables líneas de tiempo alternas donde cada resultado posible ocurre simultáneamente. Esto significa que en este momento podría haber versiones de ti viviendo vidas completamente diferentes en realidades que están justo fuera de alcance. Aunque este concepto suena a ciencia ficción, surge directamente de las matemáticas de la mecánica cuántica. Y ahora, un experimento reciente de computación cuántica ha arrojado un resultado extraño que podría ser la primera pista real de que estos mundos paralelos son más que una mera especulación teórica. Para entender por qué este experimento es tan importante, necesitamos observar tres fenómenos clave en la mecánica cuántica: superposición, túnel cuántico, y entrelazamiento. La superposición es la idea de que las partículas no existen en un solo lugar o estado, sino en múltiples estados a la vez, hasta que son medidas. Esta es la base de la computación cuántica, donde los bits cuánticos, o qubits, pueden ser tanto 0 como 1 al mismo tiempo, permitiéndoles realizar cálculos increíblemente complejos. Luego está el túnel cuántico, un efecto extraño donde las partículas pueden atravesar barreras como si desaparecieran temporalmente y reaparecieran en otro lugar, sugiriendo que la realidad no es tan sólida como parece. Pero quizás el fenómeno más fascinante es el entrelazamiento, en el cual dos partículas se conectan instantáneamente, sin importar cuán separadas estén. Un cambio en una partícula afecta inmediatamente a la otra, incluso si están a años luz de distancia, algo que Einstein llamó famosamente acción fantasmal, a distancia. El experimento en cuestión se centró en una extraña anomalía que podría estar vinculada a algo completamente nuevo, un posible cambiador de universos paralelos. Los ordenadores cuánticos, con su capacidad para procesar vastas cantidades de interacciones cuánticas, han dado a los científicos una ventana sin precedentes a las capas más profundas de la realidad. En este experimento, los investigadores estaban ejecutando interacciones estándar de puertas cuánticas, cuando notaron algo completamente inesperado. En lugar de comportarse como se predecía, ciertos estados cuánticos parecían fluctuar de una manera que no podía explicarse con la física conocida. Algunos científicos creen que esto podría ser evidencia de interferencia cuántica de otro universo, donde la información podría estar filtrándose sutilmente entre dimensiones. Si es cierto, este descubrimiento podría cambiarlo todo. La idea de que las partículas cuánticas puedan ser influenciadas por realidades más allá de la nuestra significaría que la estructura de la existencia es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Podría ser posible que ya estemos experimentando pequeños cambios entre versiones alternas de nuestro mundo sin siquiera darnos cuenta. Algunos investigadores incluso han especulado que fenómenos inexplicables, como el efecto Mandela, la creencia generalizada de que a veces los recuerdos colectivos difieren de los registros históricos,
podría estar vinculada a sutiles fluctuaciones cuánticas entre dimensiones. Pero lo que sucede a continuación en este descubrimiento es aún más impactante, porque la anomalía que los científicos detectaron no fue solo un fallo aleatorio. Siguió un patrón, uno que podría contener la clave para demostrar que los universos paralelos no solo son posibles, sino que podrían estar interactuando directamente con el nuestro. El reciente experimento de computación cuántica que sorprendió a los científicos no fue solo un fallo aislado, era un patrón, algo que desafiaba la explicación dentro de la física conocida. Investigadores en el CERN y el laboratorio de IA cuántica de Google estaban realizando experimentos cuánticos de rutina, probando interacciones de puertas cuánticas para refinar cálculos. Pero, en medio de sus pruebas, ocurrió algo completamente inesperado. La computadora cuántica registró una anomalía, una fluctuación en los estados cuánticos que no se suponía que estuviera allí. Al principio, asumieron que era un error, un mal funcionamiento del hardware, o incluso interferencia de ruido externo. Sin embargo, después de realizar múltiples pruebas y aislar todas las variables posibles, se dieron cuenta de que esta anomalía no era aleatoria. Seguía un patrón distintivo, uno que sugería algo mucho más extraño que un simple error de cálculo. La anomalía se comportaba como si la información estuviera apareciendo de una fuente desconocida, aparentemente surgiendo de la nada. Esto no era como el ruido cuántico normal o las fluctuaciones computacionales esperadas. Algo más estaba interactuando con el sistema. Algunos investigadores creen que esto podría ser la primera evidencia de interferencia cuántica de otro universo. Según ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, si existen realidades paralelas, podría haber momentos en los que interactúan brevemente, creando pequeñas pero detectables perturbaciones. Si esta anomalía es lo que algunos sospechan, un cambiador de universo paralelo, entonces significa que las computadoras cuánticas han registrado, por primera vez, posible evidencia de información cruzando entre dimensiones. Mientras que los escépticos argumentan que esto podría ser una peculiaridad no descubierta de la mecánica cuántica, otros sugieren que este experimento podría ser revolucionario. Si un sistema cuántico está detectando y reaccionando a información más allá de sus propios límites computacionales, plantea la posibilidad de que las realidades alternas no sean solo teóricas, sino que puedan ser físicamente accesibles en ciertas condiciones. Algunos teóricos especulan que esto podría significar que los universos paralelos no son separados e inalcanzables, sino que existen en una especie de superposición cuántica, ocasionalmente superponiéndose con nuestra realidad. Si es así, lo que los científicos acaban de detectar podría no ser un accidente. Podría ser un aspecto fundamental del propio universo, una capa oculta de la realidad que nunca hemos podido medir antes. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Si las computadoras cuánticas pueden detectar anomalías como esta, podrían eventualmente usarse para mapear interacciones entre mundos paralelos. Podrían ayudarnos a entender si la información, la energía o incluso la materia pueden viajar entre estas realidades. Y si es así, podríamos algún día encontrar una manera de controlar o manipular este proceso. Estas preguntas pueden parecer ciencia ficción, pero ahora están siendo seriamente consideradas por físicos que intentan entender qué significa esta anomalía. Pero aquí es donde se vuelve aún más loco, porque mucho antes de este experimento, algunos de los físicos más respetados del mundo ya habían predicho que algo exactamente así podría suceder. Uno de ellos es Brian Cox, un experto líder en mecánica cuántica, que ha sugerido durante mucho tiempo que si existen universos paralelos, las computadoras cuánticas podrían ser las primeras herramientas capaces de detectarlos. Y ahora, con este último descubrimiento, sus predicciones podrían estar más cerca de la realidad que nunca. Brian Cox ha sido durante mucho tiempo uno de los defensores más vocales de la idea de que la mecánica cuántica podría revelar la existencia de universos paralelos. Como un físico teórico líder, su trabajo ha explorado las profundas conexiones entre la física cuántica y la naturaleza de la realidad, desafiando a menudo la forma en que entendemos la existencia misma. Mucho antes de este último experimento de computación cuántica, Cox había especulado que si las realidades alternas fueran reales, algún día podríamos detectarlas a través de interacciones cuánticas. Su argumento era simple pero profundo. Si la mecánica cuántica es correcta, entonces los universos paralelos no solo son posibles, pueden ser necesarios. El razonamiento de Cox está arraigado en la interpretación de los muchos mundos, que sugiere que cada evento cuántico hace que el universo se divida en múltiples versiones, cada una desarrollando un resultado posible diferente.
Según esta visión, no experimentamos estas realidades alternas directamente, porque nuestra conciencia sigue solo un camino a través de las innumerables ramas del multiverso. Sin embargo, Cox y otros físicos han propuesto que las computadoras cuánticas, máquinas diseñadas específicamente para aprovechar las extrañas propiedades de la mecánica cuántica, podrían eventualmente descubrir pistas que revelen estas capas ocultas de la realidad. Lo que hace que este experimento reciente sea tan intrigante es lo bien que se alinea con estas predicciones. Si un sistema de computación cuántica realmente ha registrado una anomalía que desafía la física convencional, podría significar que nuestra realidad ya está interactuando con otras versiones de sí misma de maneras que nunca esperábamos. Cox ha sugerido anteriormente que el entrelazamiento cuántico y la superposición podrían ser la clave para entender cómo los mundos paralelos podrían superponerse. Si las partículas pueden estar en múltiples estados a la vez, y si las partículas entrelazadas reaccionan instantáneamente a través de vastas distancias, entonces, ¿quién dice que la información de otro universo no podría ocasionalmente filtrarse en el nuestro? Por supuesto, Cox no es el único científico que ha explorado esta idea. Muchos físicos han debatido las implicaciones de la mecánica cuántica durante décadas, con algunos argumentando que las matemáticas de la teoría cuántica sugieren fuertemente la existencia de realidades alternas. Sin embargo, lo que hace diferente a este momento es la aparición de datos reales, una anomalía que podría representar el primer signo tangible de algo más allá de nuestra comprensión actual. Si las predicciones de Cox son correctas, entonces esto podría ser solo el comienzo. Futuros experimentos cuánticos podrían revelar aún más anomalías, quizás incluso patrones que podrían ayudarnos a determinar si los universos paralelos realmente existen. Si la información se está filtrando entre dimensiones, surge la pregunta: ¿podríamos algún día encontrar una manera de controlar este proceso? ¿Podría la computación cuántica evolucionar hasta el punto en que no solo detectemos realidades alternas, sino que también interactuemos con ellas de maneras significativas? Estas preguntas ya no están confinadas al ámbito de la ciencia ficción. Ahora están siendo consideradas activamente por los físicos, empujando los límites de la investigación cuántica. Y si las implicaciones de este experimento son tan revolucionarias como parecen, entonces podríamos estar más cerca que nunca de probar que nuestro universo es solo uno de muchos. Pero este descubrimiento lleva a una pregunta aún más desconcertante. Si existen universos paralelos, ¿hemos estado ya cambiando entre ellos sin darnos cuenta? Durante años, la idea de universos paralelos ha sido un tema de especulación, alimentado por las matemáticas abstractas de la mecánica cuántica y teorías como la interpretación de los muchos mundos. Pero ahora, con la reciente anomalía en la computación cuántica, algunos científicos creen que podríamos haber encontrado la primera evidencia tangible de que los mundos paralelos son reales y, más importante aún, que ya podrían estar interactuando con el nuestro. Si esta anomalía realmente representa un cambiador de universo paralelo, entonces sugiere que la información no está confinada a una sola realidad, sino que podría estar filtrándose a través de dimensiones de maneras que nunca hemos imaginado. Uno de los aspectos más fascinantes de este descubrimiento es su posible vínculo con algo que ha desconcertado a la gente durante años: el efecto Mandela. Este fenómeno ocurre cuando grandes grupos de personas recuerdan colectivamente de manera incorrecta detalles sobre eventos históricos, citas famosas o incluso la ortografía de nombres de marcas comunes. Algunos teóricos han sugerido que estas discrepancias de memoria podrían ser el resultado de sutiles cambios entre realidades alternas, donde existen pequeñas diferencias en cada versión del universo. Si la información de otra dimensión puede afectar los sistemas cuánticos, ¿es posible que también pueda influir en la percepción humana? ¿Podrían nuestras mentes, en momentos raros, captar pequeños cambios causados por desplazamientos cuánticos entre mundos paralelos? Aunque los científicos convencionales se mantienen escépticos ante tales ideas, sí reconocen que la mecánica cuántica ya permite fenómenos que parecen imposibles bajo la física clásica. Si este reciente experimento cuántico realmente ha detectado algo más allá de nuestra realidad conocida, podría significar que los universos paralelos no son solo una posibilidad, sino una parte fundamental de cómo opera la existencia. Algunos físicos incluso han propuesto que si los sistemas cuánticos pueden ser influenciados por dimensiones alternas, entonces toda la estructura de la realidad podría ser más fluida de lo que pensábamos. Pero la mayor pregunta sigue siendo: si ya estamos experimentando interacciones con universos paralelos, ¿podríamos algún día controlar este proceso?
En este momento nuestra comprensión de la mecánica cuántica todavía está en sus primeras etapas. Y aunque las computadoras cuánticas han hecho un progreso increíble, aún no son lo suficientemente poderosas como para manipular deliberadamente la realidad misma. Sin embargo, si anomalías cuánticas como esta pueden ser replicadas y estudiadas más a fondo, podríamos estar al borde de descubrir nueva física, que nos permita no solo detectar universos paralelos, sino también entender cómo interactúan con el nuestro. Si ese es el caso, entonces este experimento puede ser solo el comienzo. El siguiente paso será determinar si esta anomalía fue un evento único o un fenómeno repetible que sigue un patrón consistente. Si los científicos pueden confirmar que los sistemas cuánticos están interactuando regularmente con fuerzas desconocidas más allá de nuestra dimensión, entonces podríamos haber dado el primer paso real hacia el desbloqueo de los secretos del multiverso. Pero eso también plantea una pregunta aún más grande, y asombrosa. Si las computadoras cuánticas pueden detectar esto, ¿podrían algún día usarse para cambiar entre universos? Y si es así, ¿alguien ya ha descubierto cómo hacerlo? Si las computadoras cuánticas han detectado una anomalía vinculada a universos paralelos, la siguiente pregunta es aún más asombrosa. ¿Podríamos algún día controlar este proceso? En este momento, la mecánica cuántica permite fenómenos extraños como el entrelazamiento y la superposición, pero manipularlos a voluntad aún está más allá de nuestras capacidades. Sin embargo, algunos físicos creen que a medida que la computación cuántica avanza, podríamos desarrollar la capacidad de diseñar la realidad misma al influir en cómo los estados cuánticos interactúan con dimensiones alternas. Una posibilidad es que las computadoras cuánticas puedan algún día ser programadas para acceder o influir deliberadamente en mundos paralelos. Si la información realmente se está filtrando entre dimensiones, entonces podría ser posible redirigir o aprovechar esta información, permitiéndonos interactuar con otras realidades. Un avance de este tipo podría cambiar fundamentalmente cómo vemos el universo y nuestro lugar en él. Pero por ahora, este descubrimiento aún está en sus primeras etapas. Los científicos están analizando cautelosamente los datos, realizando más pruebas, y tratando de determinar si la anomalía es repetible o un evento único. Sin embargo, las implicaciones ya están claras. Si esto es real, entonces podríamos estar al borde de una nueva era en la física, ya sea cambiando entre dimensiones, explorando universos paralelos, o incluso alterando el tejido mismo de la realidad. Una cosa es segura: el mundo de la computación cuántica acaba de abrir un nuevo reino de posibilidades, y apenas estamos comenzando a entender el verdadero poder del reino cuántico.